Bien, entonces continuamos. Doctora Méndez va a tener 25 minutos para el resto de su presentación. La escuchamos. El auditorio es suyo. Bueno, entonces me escucharán primero a mí, al doctor Méndez, y luego a la doctora Rubio. Bueno, perdón, una disculpa. No, no hay problema. Sí, pues me quedaba yo hablando un poco de desde dónde podemos observar este asunto de la violencia, ¿no? Y decía, bueno, pues ante la falta de un Estado fuerte o alguien que ejerza la autoridad, que haga respetar la ley, etcétera, pues siempre va a haber alguien que la tome, ¿no? Entonces, ¿cómo abordarla? Pues lo decía desde los enfoques muy duros de la criminología, de la antropología forense, de la propia psicología evolutiva. Verlo desde la ciencia política, desde la sociología, justo desde la ciencia política, ante la ausencia de autoridad, pues alguien va a tomar y a ejercer esta violencia para que las sociedades eh, pues se calmen, se avancen en su proceso civilizatorio, o bien el fenómeno descivilizatorio que se da a partir de 1960, según Rodríguez Curi, en donde ya la tasa de homicidios en Estados Unidos, en Europa y poco a poco ya en América Latina va aumentando considerablemente. Entonces ahí es donde se puede observar un poco posibilidad de historia o de dar seguimiento en el tiempo a la violencia o a las violencias, como pudiera entenderse, ¿no? Y luego ya vendrán diferentes tipos de violencia, ¿no? La violencia criminal, la violencia política, que es propia del la segunda parte del siglo XX mexicano, con la Guerra Fría, o bien, si nos movemos hacia la primera mitad, pues están la parte de la cristiada, los agraristas, todos estos movimientos postrevolucionarios o inmediatos a la revolución que permitieron justamente articular la violencia en momentos determinados y en áreas y espacios propios, ¿no? Entonces, es un poco el antecedente o lo que planteábamos en la introducción del trabajo que les hicimos llegar. Entonces, ahora sí cedo la voz a mi colega, la doctora Lucía Rubio, para que continúe justamente con la Administración de la Justicia en el Distrito Norte de la Baja California, a partir de, digamos, una reflexión de más largo plazo, ¿no? Desde finales del siglo XIX. Hola, buenas tardes a todos. Lo que les presentamos el día de hoy, como bien dice el doctor Méndez, es un avance, también esperando sugerencias de todos ustedes para mejorar el trabajo. Es un acercamiento pionero, debo de remarcarlo, porque no hay otros estudios sobre la administración de justicia, digamos, más amplios o más profundos. Entonces es un trabajo, es apenas una parte muy pequeña, muy chiquita de este acercamiento, y ahorita les voy a decir por qué. Porque las fuentes que yo trabajé ahorita me fueron guiando hacia la administración de justicia. En un primer momento, cuando yo iniciaba estas investigaciones para Baja California, pues mi intención era llegar directamente, digamos, a la criminalidad o a la delincuencia. Y pues yo quería obviar la parte de la administración de justicia, digamos, en esos momentos no estaba yo interesada en eso. Sin embargo, al darme cuenta de que había pocos estudios, no podía yo obviar esa parte. Entonces yo tenía que tocar primero la administración de justicia y después observar la dinámica, digamos, de la teoría, ya una vez con la práctica penal, por decirlo de alguna forma, con la aplicación de la justicia penal. Entonces me encontré con varios puntos interesantes. El primero, que es uno de los que más destaca, porque como ustedes sabrán, o si no lo saben, ahorita lo menciono, que Baja California pues no fue estado hasta mediados del siglo XX. Entonces, antes de esa fecha, todas las leyes, toda la reglamentación que aplicaba aquí legislativa provenía de las mismas leyes que se aplicaban para el Distrito Federal, porque nosotros pues éramos un territorio federal.
Entonces ahí es donde empieza, digamos, la singularidad de esta situación. ¿Por qué? Porque sin considerarse las particularidades, las singularidades del territorio, la situación fronteriza y todo lo que conllevaba eso, entonces pues a veces las leyes, digámoslo, no consideraban esa situación para nosotros en Baja California. Entonces teníamos que apegarnos a lo que dictaran las leyes para el Distrito Federal y también para nosotros. Entonces, al notar eso, o digamos al ya conocer bien esa situación, tuve yo que hacer una búsqueda en fuentes, por ejemplo, del Archivo General de la Nación, en los fondos del Tribunal Superior del Distrito Federal, y ahí encontrar muchos expedientes judiciales que me fueron, digamos, dando la pauta para acercarme a a la Administración de Justicia en el Distrito Norte, primero y después en el Territorio Norte, que actualmente es la Baja California. Entonces, pude observar, además de esas fuentes, expedientes judiciales, también analicé códigos de procedimientos penales, también las leyes de la Administración de Justicia, específicamente aquellas que dictaban o reglamentaban en cuanto a la organización de tribunales también, y cómo se organizó entonces aquí la organización, o digamos la Administración de Justicia. En el avance se presentan 3 recuadros. En esos recuadros yo aglutino o agrupo la estructura y la organización de la Administración de Justicia en 1921, en los 30s y en 1940s. Y prácticamente es la misma organización, es la misma estructura. Mexicali, que era la cabecera del distrito, del territorio, tiene, digamos, una cantidad mayor de personal, digamos, en los juzgados, por ser la cabecera, pero también va a la par con Tijuana, que también tiene varios, digamos, el personal, pero es insuficiente. Este es un lugar que está creciendo, 1900, 1921, 1930, y es insuficiente, la cantidad de personal que hay en los juzgados de primera instancia, en los juzgados de paz y demás personal que forma parte de los juzgados. Los médicos legistas, los peritos, los intérpretes, porque pues aquí tenemos mucha presencia de extranjeros. Entonces, es insuficiente la cantidad de personas designadas para la impartición de justicia y, como pues todos sabemos, la situación económica. De manera frecuente, el personal que integra estos juzgados se comunica con sus autoridades superiores pidiendo un aumento en sus salarios, por ejemplo. Y no nada más para los salarios, también para las oficinas en las que van a trabajar, los locales en los que van a estar, el material, el mobiliario, todo eso que ellos necesitan para la impartición de justicia y que no lo tienen. Esto no lo tienen desde el 1900 hasta, yo leí un documento, no está integrado en este trabajo, pero un documento hasta 1940. Es la misma situación. En realidad han pasado 40 años y esa situación económica no se ha logrado, digamos, solventar. ¿Y por qué sale ese documento hasta 1940? ¿O de dónde viene? Ese documento es de un visitador, de una persona del Tribunal Superior del Distrito Federal que realizó una visita aquí al Distrito Norte, o sea, como para venir a ver, digamos, con sus propios ojos cuál era la situación de la Administración de Justicia aquí. Y él se lleva todos esos datos, de decir que es insuficiente el espacio para la cárcel, que es insuficiente el espacio para las oficinas, el personal es insuficiente, y parece ser que esto a las autoridades que autorizaban los dineros para el funcionamiento de la Administración de Justicia, parece ser que no comprenden, digamos, que este territorio geográficamente y socialmente es diferente al sur.
Entonces decían, es que algunas de las justificaciones que les daban a los integrantes de la Administración de Justicia, por ejemplo, el magistrado del Tribunal Superior en Mexicali, le decían, pues es que estás pidiendo mucho dinero, estás pidiendo más del dinero que piden para el Distrito Federal, y pues no, estás pidiendo mucho dinero y pues no corresponde. Pues es que yo me imagino, ¿verdad? Que pensó el magistrado, pues es que tú no sabes la situación en la que nosotros estamos. Aquí el peso solamente, pues no funciona, en realidad aquí lo que circula es el dólar, entonces el nivel de vida es más alto. Nosotros como funcionarios necesitamos más dinero para rentar una casa, para comer, para nuestra ropa, ya no digamos ni siquiera para eso. Entonces esa era también una situación que afectaba a la hora de que las personas trabajaran en las oficinas en los juzgados, perdón, porque pues eran salarios muy, muy mínimos. Incluso el magistrado mencionó, lo que nosotros ganamos fácilmente lo gana un peón, entonces era una situación complicada para el personal de la Administración de Justicia, y por lo mismo no había quien ocupara estos cargos, y cuando lo hacían, pues se rotaban en los cargos. En alguna ocasión es un juez de paz, después años posteriores es juez de primera instancia, después es defensor. Entre las mismas personas, digamos, se rotaban en los cargos, y además de eso, pues porque no hay gente preparada, digamos, de manera profesional, que haya estudiado profesionalmente la carrera, digamos, de la Administración de Justicia. Incluso las leyes de tribunales le perdonaban aquí a Baja California que no tuvieran ese requisito. Si no tenían la preparación, pues se le va a perdonar, digamos, ¿no? Y va a quedar el cargo en quien tenga una mayor práctica, un mayor conocimiento de estos menesteres. Entonces esas son esas dificultades, digamos, a las que se enfrentaban los integrantes de juzgados y demás, la situación económica, y también ya a la hora de la impartición, digamos, de justicia, que presentamos algunos casos que no son todos, todavía nos hace falta presentar más, digamos, ya a la hora de la práctica. Pues eso, que muchos de estos personajes no están preparados, digamos, de manera profesional para ya juzgar a los delincuentes, criminales, además que tienen poco conocimiento de la legislación penal, porque ellos mismos lo dicen, o sea, en mi oficina no tengo los libros, o sea, no tengo el documento así como para saber qué hacer cuando se presenta un caso determinado. Entonces esa era otra situación, y por lo tanto pues se presentan casos así, que se dictan autos de formal prisión ya después de pasado el tiempo que indicaba la ley, o las evidencias se analizaban de una mala manera, o se saltaban algunos pasos en los procedimientos penales, y todas estas observaciones las hacía el magistrado del Tribunal Superior que estuvo un tiempo, no estuvo mucho tiempo, estuvo un tiempo, y este magistrado pues era el que se encargaba obviamente de revisar las sentencias y señalar dónde estaban los errores a los jueces de primera instancia y de paz. Entonces esa es una situación. También otra situación que se presentaba era que se actuaba a la manera estadounidense. Los jueces actuaban como actuaban allá en Estados Unidos a la hora de la aplicación de justicia, ¿no? Pues se le pone ¿cómo mencionaba ya? No lo recuerdo muy bien, pero actuaban a las maneras de allá, no actuaban a como se deberían, a como actuaban nuestras leyes mexicanas. Y también estas mismas personas, ligándolo con lo que mencionaba hace un momento, vivían en Estados Unidos. Como
como lo que acabo de mencionar, como aquí no había las condiciones idóneas o se vivía más cómodamente allá, en pocas palabras, ellos mismos lo dijeron, pues vivían allá y cuando se necesitaba atender un caso aquí, pues resulta que no está el juez que está allá en Estados Unidos y aquí abandonada, digamos, la oficina de los juzgados. Esa era otra dificultad que se presentaba a la hora, digamos, de la impartición de justicia. También ya más específicamente con otros casos donde lo que resalta es la falta de personal, por ejemplo, los intérpretes, cuando se presentaba algún acusado extranjero, a veces se cambiaba su declaración, por decirlo de alguna forma, porque pues ellos el inglés igual no era como que hayan estudiado, lo sabían por vivir aquí y por vivir aquí y allá, pero interpretaban mal las declaraciones, por ejemplo. ¿Y qué otra cosa en cuanto a las dificultades? Eso de manera general. También la cuestión económica, lo repito, fue lo que más afectaba. La construcción también de locales destinados exclusivamente para la cárcel fue una situación muy, muy difícil. Por ejemplo, en Mexicali se quejaban de, pues con los calores que hay en Mexicali, los prisioneros amontonados en un pequeño cuarto, y todavía en los años, la década de 1920, todavía esa situación no se ha resuelto. Y en general creo que eso es, ahorita en este primer avance, las dificultades que se presentan con la administración de justicia aquí. Como les menciono, de esto es una pequeña parte. ¿Por qué? Porque hay muchas fuentes que cuando yo empecé esta investigación ya no pude continuar con su análisis. Hay, por ejemplo, una cantidad muy importante de expedientes judiciales, penales, allá en la Ciudad de México, como se los comenté, pero pues la dificultad que tuve yo pues para allá, trasladarme y todo eso, en el AGN no los pude revisar. Ahí podríamos sacar muchísima más información. También en el Instituto de Investigaciones Históricas está el Archivo Judicial de Ensenada, que prácticamente está virgen, porque no ha habido, yo quería hacerlo, pero pues cuestiones personales ya no lo pude hacer, pero el Archivo Judicial de Ensenada está virgen ahí, esperando que alguien llegue a analizar y que saque otra perspectiva también de esto, que es un pequeño acercamiento a toda la información que hay y que algún momento se diga otra cosa diferente o que aporte a lo mismo o que saque nueva información que hables sobre esto, porque como lo menciono, hay muy poquitos estudios. Somos pioneros, como quien dice, estamos avanzando, estamos acercándonos a este tema aquí en Baja California. Y a ver si no lo revolví mucho, pero pues en general de eso es lo que hablamos en este primer avance. Gracias. Muchísimas gracias, doctora Rubio. No sé si el doctor Méndez quisiera agregar algo más antes de pasar a la exposición de la doctora Clementina. Doctor Méndez, aún quedan 6 minutos. Muy bien. Creo que la riqueza de los cuadros que aparece o que construyó la doctora Rubio dan cuenta de esto que platicaba, ¿no? Cómo al seguir la estructura, la reglamentación que rige en el Distrito Federal, en algunas ocasiones no puede aplicarse de manera completa o de manera certera, ¿no? Eso, digamos, por un lado. Y por el otro también la falta de personal instruido en los menesteres legales. Porque si bien quien ejerce, digamos, quien está al frente de los tribunales regularmente tiene estudios de derecho o alguna otra profesión liberal, ya sus subalternos
no tienen demasiada instrucción, ¿no? Entonces, cuesta un poco para los segundos a bordo o quien vigila y ejerce justamente las penas sobre em, los presos o sobre quienes están condenados. No tienen claro justamente cómo es que se lleva a cabo o se aplica la reglamentación, ¿no? Entonces, es un doble problema también, ¿no? No solo de la ausencia de personal, sino que el poco personal que existe no tiene la preparación suficiente para poner en práctica la reglamentación, ¿no? Y luego, bueno, ya el cuadro 2, el cuadro 3 que construyó la doctora Rubio, pues siguen en buena medida el organigrama de la impartición de justicia en un gran tribunal o en un gran espacio que no necesariamente es acorde a pues los poblados que tenemos aquí, ¿no? Ciertamente la cabecera más grande o la capital que se va a mover hacia Mexicali tiene una dinámica distinta a la del puerto de Ensenada, por ejemplo, que fue la primera capital del Distrito Norte, y claro, también Tijuana, ¿no? Que por la particularidad del turismo y el intercambio comercial que se vive de manera permanente, pues tiene también otros delitos y otras maneras de ejercer la autoridad, la justicia, eh, la penalidad, ¿no? Y la propia violencia que puede ejercer el Estado, ¿no? Como monopolio justo de la violencia. Serían solamente esos puntos a destacar, estimado Leonardo. Muy bien, muchísimas gracias, doctor Méndez. Anotemos aquí nuestros comentarios. Tengo un par por ahí que me gustaría vertir al final de las presentaciones. Bueno, damos ahora la palabra a la doctora Clementina Campos para escuchar su participación en la ponencia, bueno, con la exposición Muertes Violentas en el noroeste de la Nueva Vizcaya de 1780 a 1910. Muchas gracias, Leonardo. Y bueno, pues muchas gracias a todos por estar acá presentes en esta sesión y pues en especial al doctor Pedro Cázares por la invitación a participar en esta red tan interesante de la que estoy aprendiendo tanto. Y pues es un gusto compartir con la doctora Méndez y el doctor Rubio, ¿no? Bueno, ahorita que escuché su exposición, creo que vamos a coincidir en alguna cuestión ahí con lo de los jueces primeros, ¿no? Y jueces de paz. Entonces, me gustaría compartir una presentación. No sé si eso será posible, si me lo permiten. Adelante. ¿Sí? Ok, ahí la voy a compartir. ¿Se ve? Sí, sí. Muy bien. Bueno, entonces pues yo me voy a trasladar en el tiempo, una regresión, ¿no? Un poco en el tiempo y también en el espacio, ¿no? Es un norte, pero como ustedes saben, pues hay muchos nortes, ¿no? Entonces este es el norte central. Y bueno, la invitación que ustedes me han hecho aquí a participar con su grupo de trabajo, me han hecho pensar mi propio trabajo, que es desde la historia demográfica, desde la lente, digamos, de la violencia, ¿no? Y me ha hecho reflexionar al respecto. Entonces, parto, digamos, de la premisa de que la última expresión o consecuencia del ejercicio de la violencia de una persona hacia otra se puede expresar en la muerte, ¿no? Y es precisamente la muerte de personas por causas no naturales el fenómeno que exploro para la presente investigación. Por una parte, trabajo el noroeste de la Nueva Vizcaya,
Me dicen ahí si pueden ver la siguiente diapositiva. En este lugar que está representado en ese mapa, ¿sí se ve? Sí, sí se De decide. acuerdo. Sí. Pues me enfoco en un primer momento a trabajar desde el registro parroquial, ¿no? En el periodo que va de 1780 hasta inicios del siglo XIX, ¿no? Y en una segunda etapa trabajo con base en el registro civil, ¿no? En general, pues yo hago registros nominativos, quiere decir que capturo, en el caso de los registros parroquiales, capturo los bautismos, los entierros y los casamientos con nombres y apellidos de todas las personas y datos adicionales. Y del registro civil, igual, pero la naturaleza de estos dos registros es bien distinta. En los registros civiles ya no son entierros, sino que son defunciones, ya no son bautismos, sino que son nacimientos, y no son casamientos, sino que son matrimonios. Entonces tienen son de naturaleza totalmente distinta porque lo que se registra en los parroquiales son los sacramentos y lo que se registra en los civiles son los hechos vitales, ¿no? Entonces, de entrada, pues son fuentes bien distintas, ¿no? Bueno, con este trabajo que, que les presento ahora, hay tres aspectos en los que voy a ir más o menos a explorar. Una es las muertes violentas asociadas a los grupos apaches, ¿no? Que son las personas que solían vivir en este lugar antes de la llegada de los colonos, y una especie de leyenda que existe en torno a que provocaban muchísimas muertes, ¿no? Ese es un aspecto que voy a explorar acá. Otro es que, bueno, las muertes violentas eran desiguales, no afectaban de la misma manera a todas las personas, dependiendo sus lugares, digamos, sus posiciones en la sociedad. Y un tercer aspecto es que ya para la segunda mitad del siglo XIX, las muertes, digamos, por causas violentas, quizá, y esa es una de las hipótesis que tengo, es que están subrepresentadas en los registros judiciales. Y pues eso lo voy a desarrollar a continuación. Muy bien, entonces ya les platiqué más o menos las generalidades del registro y les voy a mostrar ahora un cuadro de información que engloba así a muy grandes rasgos lo que encontré en los entierros del registro parroquial de este lugar que estaba en el mapa anteriormente, que es la parroquia de San Pedro de Alcántara de Namquipa, en el noroeste de la Nueva Vizcaya. Y bueno, una característica del registro también es que las causas de muerte por lo general no se anotaban. Sin embargo, sí se anotaban las causas de muerte que no eran naturales, es decir, todas aquellas que eran por accidentes o por enfermedad, solamente cuando había brotes epidémicos, o las que estaban relacionadas al parto y asesinatos. Solamente en esos casos se mencionaban. El resto de las muertes no se especificaba, ¿no? De que había muerto la persona que estaba siendo enterrada en ese momento. Pero los asesinatos sí, y estaban considerados como muertes violentas en todos los casos. Entonces, no se utiliza el término jurídico de asesinato, sino que siempre se utiliza el término de
el tipo de muerte, y ahí se puede ver un poco, ¿no? Por ejemplo, ahogados, apaches quiere decir que fueron asesinados por los apaches, ¿no? O que lo mataron los bárbaros, ¿no? Em, em, y bueno, en todos los casos, como les dije en un inicio, se entiende que la última consecuencia del ejercicio de la violencia de una persona sobre otra se puede expresar en la muerte violenta, que para esa época refiere a la que se ejecuta privando de la vida a otro con hierro, veneno u otra cosa. En mayo de 1780 en este lugar se estableció una compañía volante, que es una compañía militar, ¿no? Llegaron a vivir una serie de soldados y sus familias, también la plana mayor, ¿no? Y la población total ascendía a 1700, en 1780 a 1500 habitantes, o sea que estamos hablando de poblaciones bastante pequeñas, ¿no? De las 565 causas de muerte accidentales o violentas, solamente 9 de ellas, es decir, un 6.2%, equivalen a muertes por bárbaros, y de eso les voy a hablar a continuación, ¿no? Em, eh, Entonces, aquí podemos ver unas de esas muertes por bárbaros o enemigos. Hay una diferencia de criterio que ahorita les voy a mencionar. Pero bueno, en esta época los que estaban más expuestos a esa clase de muertes violentas pues eran las personas integrantes de las milicias. El 30 de mayo de 1781, el español Bartolomé Gutiérrez, soldado de la Segunda Compañía Volante, murió a manos de los indios apaches. Estaba casado con María Rosalía Sáenz, de calidad española. El soldado se confesó 6 días antes de su muerte y eso consta en su fe de entierro, ¿no? A casi una década después de esa muerte, el 9 de mayo de 1781, también falleció Manuel Cadena, soldado de la Segunda Compañía Volante de este presidio que les menciono. Fue a manos de los enemigos bárbaros, en un lugar, en un paraje desconocido, ¿no? Y en 1 de diciembre de 1791, un soldado más, Francisco Feliz. Este es un soldado que muy posiblemente era indio porque carecía de apellidos, ¿no? Y tenemos auxiliares indios tarahumaras u ópatas en este lugar. En la siguiente diapositiva les pongo una tabla con los párrocos que estuvieron presentes en este lugar, y marco 1791 porque a partir de que está ese párroco, Fray Ignacio Cortés, como encargado de esta parroquia castrense, es cuando cambió el criterio. Se les dejó de denominar enemigos, bárbaros, perdón, y se les comenzó a denominar a partir de ese momento como enemigos. Entonces, estos aspectos, incluso el criterio que utilizaban las personas para registrar los fenómenos son muy importantes, porque corresponden sí al contexto, pero también a simples cambios de criterio de las personas que llevaban a cabo los registros, ¿no? Entonces, hasta 1806 es que se registró la última muerte, digamos, a causa de los apaches en este lugar. Pero, y esto es muy importante y lo voy a mencionar, es que en ese mismo periodo una cantidad igual o incluso un poco mayor de apaches también fueron asesinados a manos de los colonos, pero sus entierros no constan en los registros porque nunca fueron evangelizados. Entonces, esos se encuentran en otro tipo de fuentes, pero la violencia se ejercía desde ambos bandos, ¿no? Y todos sufrieron consecuencias mortales, aunque como vemos en una proporción bastante pequeña, ¿no? O sea, un poquito más del 6% del total de muertes violentas en realidad se debieron a causa de los apaches, ¿no? Entonces es bastante pequeña. Lo que no
lo que no le resta importancia, por supuesto, porque recordemos que era una población muy pequeña, estamos hablando alrededor de 1,500 habitantes y cualquier muerte es muy representativa, ¿no? Sobre todo si es violenta. Bueno, en el 8 de enero de 1782, un mulato esclavo llamado José Manuel fue asesinado cuando fue a cortar leña, y me voy a regresar a la diapositiva anterior, ¿no? A los montes ahí aledaños. También fue un indio de 19 años que estaba considerado mancebo y era criado en la casa de Leonardo Rodríguez. Fueron escoltados por un soldado llamado Manuel Lazo. Tanto Manuel Lazo como el esclavo José Manuel perdieron la vida a manos de los indios bárbaros y se llevaron cautivo al indio mancebo. Pues en ese caso fueron Juan García y Leonardo Rodríguez quienes se libraron del peligro y la muerte, porque ellos enviaron a su esclavo y a su criado a realizar esta actividad, ¿no? De cortar leña en los bosques de pino y encino adyacentes. Y pues es un ejemplo de cómo las asimetrías se daban en las muertes violentas, ¿no? Porque la persona que contaba con esclavos y criados podrían mandarlos a ellos a realizar esa actividad peligrosa, y pues ellos salvaban, ¿no? Se salvaban y salvaban sus vidas a costa de las de sus criados y sus esclavos. Bueno, y ya sabemos, ¿no? Para estas fechas, por supuesto que la esclavitud estaba abolida, pero en la práctica y en el registro, ¿no? Así quedaron consignados. Ahora, después de esto tenemos un enorme hueco que se va hasta la segunda mitad del siglo XIX, porque este lugar se quedó sin párroco a partir de 1830, ¿no? Hasta 1806 llegan las últimas muertes así violentas, ¿no? Por estas causas, y tenemos un enorme hueco hasta 1868, cuando inicia ahora sí el registro civil. Bien, entonces damos un gran salto, no porque no hayan ocurrido situaciones violentas, sino porque no contamos con el registro, ¿no? Pero sí hay otro tipo de registros. Por ejemplo, en 1868 no consta en el registro civil, pero hubo una masacre muy grande que realizaron los apaches en un pueblo denominado Las Cruces, que es parte de la región ahí que les mostré, donde mataron prácticamente a todos los vecinos varones adultos y se desvaneció el pueblo, ¿no? Las mujeres y los niños sobrevivientes tuvieron que trasladarse a la cabecera porque pues fue una total masacre, ¿no? Y eso no está aquí, pero sí está consignado en otras fuentes. Bueno, entonces con eso pasaría a la fuente del registro civil, que como ya les dije es de naturaleza muy distinta, pero sin embargo sí se pueden hacer algunas comparaciones, porque en este registro sí se anotaron las causas de muerte. Bien, están especificadas en la mayoría de los registros porque era norma, ¿no? Que se incluyera la causa de muerte. Entonces podemos observar que 3.2% de todas las causas de muerte violentas, digamos, se atribuyeron a causas accidentales y a eventos violentos, ¿no? Entonces estamos hablando de más o menos la mitad de eventos violentos que se registraron en esta fuente a comparación del registro parroquial. El registro parroquial fue consistente en cuanto a la necesidad de indicar las muertes no naturales, al igual que el parroquial, ¿no? Esa es la similitud que tienen, y por eso lo podemos considerar como confiable a este respecto. Bueno,
Se encontraron en este registro una serie de causas ambiguas entre accidentes y causas violentas. El 27 de julio de 1888, Bernardo Ontiveros Madrid murió envenenado. Tenía 1 año de edad, 1 año y medio de edad, y no se especifica nada más en el registro. Y eso pues cubre con un halo de misterio su muerte. De haber sido un accidente, esto se hubiera especificado de alguna forma en el registro, porque eran bastante detallados al respecto. Hay otra persona, María Jesús Morales, él tenía 5 años en 1897 y murió a consecuencia de una lesión en la parte superior de la columna vertebral. Y también por golpes murió Pilar Rivera. Perdió la vida en abril de 1903 y tenía 60 años. Y bueno, estos 3 casos, ¿no?, que les muestro y que considero que son bastante ambiguos y que se pueden ir observando en esta otro cuadro que les presento, los destaco porque son un poco claros. Es un registro muy detallado. Si ustedes pueden observar en las anotaciones, se anotaba absolutamente toda la información disponible, digamos, sobre las circunstancias de la muerte o la resolución de esa muerte. Y en estos casos están bastante ambiguos. De los 3 casos, 2 son niños y el otro es una persona considerada anciana para la época, porque era una mujer de 60 años. Eso los ubica en grupos de población vulnerable, ya que requerían de otras personas para su cuidado y sustento. Entonces, allí tenemos 3 causas accidentales que quizá no fueron accidentales, ¿no? Pero no tenemos forma de confirmarlo. Las causas de muerte violenta más representativas estaban relacionadas con las armas de fuego, y luego estaban las lesiones con arma punzocortante, los golpes con piedras y otras lesiones no especificadas. La mayoría de las personas agresoras identificadas eran hombres, pero las mujeres aparecieron tanto como víctimas tanto como perpetradoras, ¿no? En contraste con el registro parroquial, donde esa información pues no está disponible. El asesinato se encuentra claramente diferenciado como causa de muerte en aquellos casos donde el juez menor de la municipalidad dio parte del homicidio al registro civil, excepto en la defunción de un recién nacido sin nombre, hijo natural de Carmen Luján, sospechosa de ahogar a su hijo, ¿no? Y eso se especifica en el registro. En ese caso no se consiguió reporte del juez, quizá porque solo se trataba de una sospecha aún no sometida a escrutinio. Carmen era sirvienta en la casa de Manuel Córdoba, uno de los vecinos del lugar que podía presumir de tener buenas tierras de cultivo y comerciar ganado, ¿no? O sea, era un miembro pues con algo de riqueza y algo de poder en la región, ¿no? Otras causas consignadas bajo el rubro de arma de fuego se describieron como homicidios en notas al pie del registro. Algunos de ellos incluyeron los nombres y otros datos de los y las agresoras. En marzo de 1885, Demesio Fierro falleció a consecuencia de un balazo. Se dio aviso por medio de un oficio expedido por el juez primero de Namiquipa, llamado Manuel Barrera, pero la causa de muerte no fue asesinato. Entonces, tenemos alguien muerto por balazo, pero la causa de muerte no fue asesinato. Quizá nunca sabremos si Nemesio fue asesinado y a manos de quién. Es posible que este u otros casos por arma de fuego fuesen suicidios, porque lo hay, ¿no? Por ejemplo, la muerte de Luciano Ábalos en 1885 se anotó como suicidado de un balazo por él mismo en el campo. Es una cita literal, ¿no? Ese fenómeno fue digno de mención y es el único que consta en todo el registro como un suicidio. Carmen Soto Pedrosa, de 31 años de edad, falleció por arma de fuego, herida, y cito textual, sobre el pecho en la arteria pulmonar, perforando los vasos y riñón izquierdo, pero no consta mayor información en el registro, excepto la fecha, ¿no?
Son pocos claros los criterios que utilizaron los jueces del registro civil para anotar las causas de defunción al tratarse de muertes accidentales o violentas. Parece privar la discrecionalidad en algunos casos relacionados con infantes y mujeres, ¿no? Como ya lo referí. Una autora, María Aparecida López, consignó la representatividad de las lesiones y el homicidio como delitos en contra del individuo en Chihuahua a finales del siglo XIX y principios del XX, en el distrito del Guerrero, al que pertenecían a Miquipa. Entre el 20 y 30% de los delitos se atribuyeron a esa causa, ¿no? Entonces encontramos una diferencia ahí de proporciones. Bueno, las muertes violentas en el registro civil indican que una parte de las muertes que posiblemente se consignaron como accidentes u otras causas en realidad fueron asesinatos y homicidios. Las muertes violentas ocuparon un lugar importante entre las causas de muerte en México durante el primer tercio del siglo XX, y esa es una información general, ¿no? Entonces, con esas consideraciones, yo voy cerrando mi presentación. Finalmente quisiera pues como confirmar un poco lo que les refería al inicio, que las muertes violentas ocasionadas, digamos, o infringidas por parte de los apaches en realidad, al menos en términos de representatividad demográfica, fueron mínimas, ¿no? Casi ínfimas, pero sí notamos una diferencia en la vulnerabilidad, ¿no? De algunas personas a diferencia de otras, ¿no? Personas como sirvientes o esclavos se encontraban más vulnerables, y por supuesto los soldados, ¿no? Que era su trabajo, ¿no? Como la defensa de la frontera, y observamos que sí estaban expuestos a padecer una muerte violenta a causa de los apaches. Y ya en el periodo, digamos, civil, ¿no? Del Estado Nacional Mexicano, con el registro civil, vemos pues una serie de ambigüedades en los criterios y la terminología que se utilizó con discrecionalidad para definir las causas de muerte en una sociedad en la que ya no perdían la vida, digamos, a causa de un grupo en específico, sino a manos de personas que se consideraban todos por igual ciudadanos mexicanos, ¿no? Aunque esa cuestión también se puede discutir. Y las muertes de niños y mujeres considero yo que son las que expresan mejor esa ambigüedad. Y ya con esto cierro mi presentación. Muchísimas gracias. Muchas gracias a usted, doctora Clementina Campos, por su presentación. Finalmente, a continuación, pasaremos a una ronda de preguntas y comentarios por parte de los presentes. Si hay alguno que quisiera participar, utilice la opción de levantar la mano, de pedir la palabra, y a continuación se la daremos. Muy bien, tiene levantada la mano el doctor Cázares, si gusta participar. Buenas, soy un poco el volumen acá. Gracias, maestro Leonardo, doctor Méndez, doctora Lucía, doctora Clementina, y por la inédita y nada cómica situación. Pero bueno, ya vamos dejándoles ahorita atrás. Voy a hacer unos comentarios con la doctora Lucía y el doctor Méndez. Cuando uno es pionero en un área, particularmente para este periodo también, obviamente enfrentas este tipo de situaciones que se advierten en el trabajo entre quienes conocemos el escrito, ¿no? Y sigue siendo una ausencia en la historiografía baja californiana, ¿no? Como que todo, y esta situación apenas empieza a ser paliada tanto por UABC
como por Colette, digamos, que son las instituciones más representativas de investigación social, histórica, antropológica, política en Tijuana, ¿no? Y en Mexicali también con el posgrado de estudios culturales, el museo. Entonces, en ese sentido, realmente la historiografía es, digamos, menor. Lo que ha merecido un tratamiento más abundante ha sido el narcotráfico, ¿no? El narcotráfico, sus expresiones como cultura, subcultura, pero bueno, ¿no? Entonces, en ese sentido, digamos que este trabajo paga parte de esa factura, Lucía y doctor Méndez. Yo veo algunos detalles que pueden ayudar a mejorar todavía, porque todavía tenemos un arco temporal breve para eso, pero posible, ¿no? Creo que hay algunos detallitos que falta problematizarlos, por ejemplo, la cuestión de la fragilidad institucional. La fragilidad institucional que se refleja en el tardío Estatuto Jurídico de Baja California Cotoya como un territorio. Entonces, yo creo que autores como Diego Pulido pueden ayudar a explicar, aun cuando sea para el caso capitalino, Diego Pulido Esteva, el asunto de la problemática que presentaba la seguridad pública en general. Diego da mucha luz en ese sentido. También creo que se me viene a la mente un trabajo poco también en esa dirección de José Alfredo Gómez Estrada, que trata sobre la corrupción en ese periodo entre los 20 y entre 1920 y 1934. Es por ahí un artículo que anda en Historia Moderna y Contemporánea, esta revista de la UNAM. Puede ser muy distinto, ¿no? Y se me viene a la mente también un trabajo muy propositivo de Darío Barriera sobre justicia, jueces y culturas jurídicas, que habla sobre el caso de rioplatense. ¿Por qué? Porque precisamente, y lo hemos visto principalmente en Sonora, en Chihuahua, que han establecido muchos marcos de comparación y colaboraciones en distintas redes, es importante entender cómo la marginalidad de estos espacios limítrofes que enfrenta el Estado-Nación para consolidarse, pues el mismo sabotaje con los conflictos políticos, la falta de recursos económicos y en fin, y otros casos que se presentan obviamente en el caso con la vecindad norteamericana, pues ellos piden un trato preferencial, ¿no? Peritos en idioma inglés, ya no hablemos ni siquiera peritos médicos, ¿no? Peritos, o sea, intérpretes, ¿no? Entonces, este tipo de situaciones sí merecen un tratamiento diferenciado, como lo señalaban ambos, ¿no? Otro detalle también yo creo que hay que meterle detalle al tema de las conclusiones, ¿no? Al tema de las conclusiones y de alguna forma eso no creo que nos va a dar un trabajo más robusto, en mi opinión, ¿no? Paso rápidamente con Clementina, ¿no? Clementina, obviamente, pues sabemos que se ha formado principalmente en la historia demográfica, ¿no? Clementina, ¿no? Y la visión va más en ese rubro. Sin embargo, no pude, cuando lo leí y ahorita que lo escuché, no pude evitar pensar en la necesidad de la violencia interétnica, ¿no? Porque ese también es un tema muy complejo, ¿no? Es muy común que pensamos en términos históricos la violencia del hispano, del extranjero hacia el indígena, o de manera más radical, por ejemplo, como lo trabaja de manera muy genial, y aquí va una recomendación, un artículo de José María Cardesín, muy interesante porque un texto de historia de antropología jurídica se llama Haciendo el Indio y trata sobre los cheyennes, cómo las prácticas rituales entre los cheyennes de iniciación implicaba ir a matar a un invasor, pues y qué representaba todo eso pues en estas comunidades transfronterizas, ¿no? Y entonces creo que este artículo de Cardesín está por ahí en Historias Sociales del año 2001, es muy importante para entender la violencia interétnica. Y aquí anda, él no lo va a mencionar, pero yo lo voy a mencionar,
Hay por ahí trabajos de David Contreras Tanori, que ha trabajado este tema, y otra compañera que participa en la red, Amparo Reyes Gutiérrez, que tienen una experiencia considerable precisamente en la violencia interétnica en contextos tan transfronterizos. Clementina, creo que por ahí tu trabajo tomaría otra tesitura para entender y reinterpretar esas acotaciones que tú muy bien las haces, pero creemos que, como dicen luego, le puedes sacar más carne al hueso, pues, o sea, aprovechar más los datos y generar otro tipo de problematización que posiblemente no es lo que has hecho anteriormente, y creo que tu trabajo puede tener más elementos importantes. Hay por ahí también un capítulo de un libro que publicó el Colson sobre Chantal Cramusel. Pregúntale a Chantal, yo sé que la conoces, y por ahí ya te puede dar luz en este sentido, ¿no? Esos son mis comentarios más que preguntas. Gracias, Leonardo, a los demás compañeros. Sí, gracias. Antes de pasar a la respuesta a las preguntas, ¿hay algún otro comentario de alguno de los demás presentes que quisiera ofrecer? ¿Una pregunta? Muy interesante los trabajos que escuchamos hoy. Gracias al doctor Méndez, a Lucía Rubio y a Clementina por cada una de sus aportaciones, ¿no? A la red. Me quedé pensando cuando Lucía y el doctor Méndez comentaban al respecto de la problemática de los magistrados y jueces, ¿no? Y entonces te quedas pensando, caramba, ¿no? Esa es la problemática que sigue constante en la historia y hoy en día la seguimos manteniendo, ¿no? Pareciese que no le hemos superado el asunto de la corrupción y el asunto de cuánto te voy a cobrar o cómo se va a arreglar esto. Entonces esa parte que comenta Lucía me pareció muy interesante en ese sentido. Y me gustó mucho cuando Clementina utiliza los datos duros. Yo soy muy cuantitativo, entonces de pronto ver estadística en un trabajo histórico me agradó bastante, ¿verdad? Porque nos permite tener como una visibilización muy clara de cómo fueron en su momento clasificados las diferentes tipos de muerte, tratando también como lo seguimos haciendo, creo yo, el Estado lo sigue haciendo, tratando de maquillar, ¿no? La cantidad de muertos de muertes violentas, ¿no? Entonces, bien, por eso, gracias por su aportación. Sí, doctora Clementina levantó primero la mano, no sé si vaya a responder ya directamente a las observaciones del doctor Cáceres, va a ser un comentario muy bien, sí, para continuar con la sesión de comentarios. Posteriormente seguimos con el comentario de David Contreras. Muchas gracias, Leonardo. Aunque no sé si quieren mejor que otra persona dé un comentario y luego enseguida yo, pero es comentario, no es respuesta. Muy bien, doctor David Contreras, si quisiera usted tomar la cortesía de la doctora Clementina y ya posteriormente ella comentaría. Bueno, gracias, buenas tardes. Me pareció muy interesante el trabajo de Clementina y quería nada más preguntarle algo así muy puntual. A lo mejor no lo alcancé a escuchar porque a veces se me cortaba por el internet. Si ha considerado si en algún punto de inflexión en estos datos que arrojan las muertes violentas identificadas o atribuidas a los apaches, algunos otros factores. Por ejemplo, después cuando se establece la frontera México-Estados Unidos con los límites que conocemos actualmente o lo más parecido a los límites que conocemos actualmente, se empieza a dar un recrudecimiento de la violencia que lo hemos apuntado nosotros en algunos trabajos por ahí, en publicaciones del Colson y en artículos, sobre todo porque los apaches adquieren, el acceso a las armas que tienen es mucho mayor. Entonces la modalidad de la violencia en ese sentido pues va a ser muy de mayor impacto, ¿no? Van a adquirir rifles de repetición,
armas pues, que eran desconocidas prácticamente cuando pues no las tenían, ¿no? O sea, es decir, parece que la violencia toma otro sentido cuando tienen acceso a estas armas, y justamente es cuando quedan más o menos ellos comprimidos pues en una zona de frontera que antes ya no es una zona de frontera, pues primero que fue, digo, esto es discutible, imperial, entre digamos, entidades más grandes como la monarquía hispánica, y después con los estados-nación, ¿no? Y esto creo que es de singular importancia para marcar ciertos puntos de inflexión ahí. Y mi pregunta iba en ese sentido, si en estos datos pues ha identificado algún comportamiento que haga pensar en un punto de inflexión, y creo que el acceso a las armas, el acceso a los caballos, en ese entonces también está documentado, sobre todo en la historiografía norteamericana, las rutas de comercio que había hacia Santa Fe, por ejemplo, del comercio de la carne y demás. Entonces, bueno, nada más eso. Gracias. Y bueno, y por último, me da mucho gusto que se trabajen estos temas, porque creo que pueden trazarse una agenda, ¿no? de investigación, me parece, en las modalidades que adquiere la violencia, ¿no? Por ahí está el trabajo de Pablo Picato, pero Pablo Picato está pensando en la violencia más que nada del siglo XX, pero creo que se puede estudiar la violencia en esas modalidades que hay en espacios periféricos, ¿no? Planteados desde esa perspectiva. Gracias. Muy bien, muchas gracias, doctor David Contreras. Ahora sí, doctora Clementina, quisiera usted comentar. Muchas gracias. Sí, pues yo tenía una pregunta sobre todo para Lucía y para Jesús. Bueno, primero que nada, felicitarles, ¿no? Y agradecerles porque en efecto, ¿no? Se está cubriendo un espacio ahí en blanco en la historiografía, y pues se les agradece mucho el esfuerzo que están realizando. Y del poco tiempo que tengo aquí en Baja California, pues precisamente es otro norte totalmente diferente, ¿no? Y les aplaudo que hagan el esfuerzo de llevar a cabo esta investigación y reafirmar eso, porque simplemente con el hecho de regirse bajo las normas de la Ciudad de México es otra cosa, ¿no? Es otra cosa. Entonces, bueno, comentario, ¿no? En la Nueva Vizcaya, ahí de manera perpetua, ¿no? Está la discusión de la escasez de recursos, ¿no? Constantemente, y para todo, ¿no? Sobre todo lo que tiene que ver con los juzgados de paz, ¿no? Que he visto mucho al respecto de eso, siempre, siempre, siempre hay una insuficiencia, ¿no? Entonces, en eso sí se parece a los otros norte. Y en cuanto a la formación profesional, también, ¿no? O sea, esa es una cuestión que se puede discutir muchísimo, porque se trabajaba, y sobre todo en regiones, digamos, poblaciones muy pequeñas, ¿no? Lugares alejados de los centros administrativos, políticos, pues se trabajaba con lo que se pudiera. O sea, si una persona era letrada, ¿no? Sabía leer y escribir, ya con eso era suficiente para trabajar, ¿no? Entonces, y de ahí viene mi pregunta. Si ustedes nos podrían referir cómo estaba la estructura acá de los jueces de paz y los jueces de primera instancia para el periodo que ustedes trabajan. ¿Equivalen a lo mismo o están en un diferente nivel?
o de qué forma, ¿no? Estaban ahí estratificados y qué tantas em, facultades tenían, ¿no? Para la impartición de justicia. Esa sería mi pregunta. Gracias. Muy bien, excelente. Muchísimas gracias, doctora Clementina. Finalmente, ¿hay alguna otra contribución, alguna otra pregunta, comentario? Yo sí tengo una, nada más que se me perdió la manita. La doctora Clementina. Muy bien, doctora Lucía, la escuchamos. Igual me llama la atención los casos que presenta y me llama la atención lo que comenta al final, que quizás pues en realidad la causa real, digamos, de estas muertes violentas sean los asesinatos u homicidios. Y mi pregunta es si no ha estado usted interesada en contrastar esa información que tiene de los archivos civiles con archivos judiciales o penales, digamos, para ver precisamente ese contraste y ver en realidad qué tantas muertes violentas y que no se registraban como homicidios, lesiones, riñas, etcétera, y que se registraban como pues otra cosa, un accidente o así. Esa es mi duda, que si no se ha interesado en ese contraste de documentos. Muy bien, colegas, si ya no hay algún otro comentario más, ahora sí pasaríamos a la sesión de preguntas y respuestas. Por alusión y orden, pues damos primeramente la palabra a los doctores, doctor Méndez y a la doctora Rubio, para que contesten sus observaciones. Sí, gracias. Gracias por los comentarios. Sí, los que me hizo el doctor Cázares, que me hizo recordar al doctor José Alfredo, que de hecho él conoció este trabajo de primera mano porque me asesoró con este trabajo. Desafortunadamente, como ustedes saben, pues el doctor falleció y se quedó a medias, pero sí salió a la luz la cuestión de la corrupción. Lo comentábamos con él, con los trabajos que él hizo de este periodo, con la Abelardo L. Rodríguez, Cantú y todos estos personajes, y cómo ellos pues prácticamente manejaron como quisieron, administrativamente, económicamente, el Distrito Norte, después territorio, precisamente porque hasta acá llegaba muy poco la mano federal. Llegaba muy poco, y en este caso dependía de la relación que existiera entre los jefes políticos y gobernadores con las autoridades federales. Entonces de eso dependía. Por ejemplo, Esteban Cantú se menciona que gobernó libremente el territorio, el distrito, y pues sí fue así. Entonces, precisamente atendiendo en ese punto, comentábamos con el doctor José Alfredo, me decía, le digo, doctor, pues es que va a salir la corrupción, y me decía, sí te va a salir en algún punto la corrupción en este caso. Pero desafortunadamente ya no llegué hasta allá porque me iba a desviar, o sea, nos íbamos a desviar del tema principal, que era la administración de justicia, la criminalidad, incluso la policía. Entonces ya no pude llegar, digamos, a analizar ese aspecto que pues se relaciona inevitablemente con esto, porque hay casos de jueces que pues hicieron, digamos, un negocio, decían, te cobramos una tarifa y pues te dejamos ir, ¿no? Pues que es algo que todavía pasa. Entonces sí es inevitable tocar, digamos, ese punto de la corrupción. También, lo de los recursos también es muy interesante. Yo tengo la estructura, digamos, de los juzgados de paz y los juzgados de primera instancia. ¿Cuáles eran sus atribuciones? Digamos, dependía mucho, así lo dictaban las leyes de organización de tribunales, el tipo de delito que fuera. Por ejemplo, si era una cosa menor, un robo de algo, por ejemplo,
cosas sencillas, que no fueran cosas violentas, que no fueran riñas de importancia, las atendían los jueces de paz y menores. Cuando el delito era más grave, lo tenía que atender el juez de primera instancia, y eso viene en las leyes de organizaciones. Ahí sí viene determinado qué tiene que hacer cada juez. Dice, por ejemplo, en cuestiones de delitos de violencia y, por ejemplo, en cuestiones económicas. Si la pena no amerita no sé cuántos pesos, la causa va al juzgado menor. Pero si es algo más grave, va al juzgado de primera instancia. Y así, digamos que era así como se repartían las funciones de acuerdo a la gravedad del delito. Entonces, como ustedes bien mencionan, al ser un trabajo pionero todavía quedan muchas cosas por tocar. E incluso al inicio cuando estábamos haciendo este trabajo, yo me quedaba con la duda, y creo que más adelante, o si es posible extender no sé si lo haga yo o lo haga alguien más, extenderme hasta el año 1952, que es cuando Baja California pues ya se convierte en un estado hecho y derecho, y ver qué sucede ahí, ver si esta situación cambia, ver si la situación de los magistrados, de los jueces cambia, si mejora o si empeora, no lo sé. Y ahí sería un punto interesante, ver, mira, antes de aquí pasaba esto, después de esto pasa esto. ¿Por qué? Porque el Estado ya tiene su propia constitución, ya va a tener sus propios poderes, y entonces observar qué es lo que sucede ahí. Sería eso interesante de analizar. Como lo digo, no sé si lo vaya a hacer yo, si no, ahí está, para que alguien más se venga para acá y lo haga. Muy bien, pues agradezco también las sugerencias y los comentarios del doctor Cázares. Sí, efectivamente, lo de la fragilidad institucional y que el Distrito Norte del territorio de la Baja California pues se suman tardíamente a la institucionalización o a la reglamentación oportuna de la seguridad pública, de la policía y de todos estos asuntos que significan enfrentamiento y que perfilan violencia. Sí, consultamos a Diego Pulido, consultamos al propio José Alfredo Gómez. No conozco el trabajo de Darío Barreira, de los jueces en el Río de la Plata, pero lo consideraremos. Y otro asunto que tiene que ver y que se mencionó es lo de los intérpretes. Aunque estamos en esta frontera binacional, el inglés no es el único idioma que se habla en ese momento, sobre todo los chinos, ¿no? Digamos, el mandarín y sus diferentes vertientes tienen mucha injerencia en estos casos y en estos momentos. La época que trabajó la doctora Rubio, porque muchos de los delitos menores son justamente en contra de los chinos, ¿no? Entonces ahí esta parte de la interpretación pues pasa justamente por otros especialistas, ¿no? Que en muchas ocasiones los traductores chinos serán en realidad los comerciantes que estaban ahí muy a la mano, ¿no? Y hay numerosos expedientes. Ahora, en el caso de los expedientes penales, del orden penal, hay algunos en la Casa de la Cultura Jurídica. Y pues mi colega dice que ojalá alguien haga el trabajo para 1952 y adelante, pero desafortunadamente esos expedientes ya no están aquí en Baja California, los mandaron a Tlaxcala. Entonces, pues ahí sí se nos complica un poco sumar a alguien más que esté interesado en la justicia, ¿no? Y bueno, agradezco, por supuesto, los otros comentarios. Creo que el trabajo puede mejorar de manera significativa. Claro, las conclusiones son evidentes, pero ahí sí tendrían que decirnos cuánto puede crecer el texto, las limitantes, para no rebasarlo, ¿no? No rebasar que no quede desequilibrada la obra, ¿no? Eso es un poco ahí lo que quisiéramos también conocer.
Y pues nada, muchas gracias por habernos invitado y saludo a todos los colegas, al resto de los colegas. Bueno, doctora Clementina Campos, toca su turno ahora para contestar las observaciones de los demás compañeros. De acuerdo, muchas gracias. Pues agradezco las recomendaciones, agradezco mucho los comentarios de todos, tomaré en cuenta todos ellos. Con respecto a la cuestión de la violencia interétnica, eso me parece fundamental, ¿no? O sea, tengo registradas las calidades de las personas cuando eso se mencionaba, pero también es muy importante y muy amplia la discusión de qué pasó después con la conformación del Estado Nacional Mexicano, ¿no? Porque jurídicamente desaparecieron las calidades, ¿no? Pero en la práctica, ¿no? ¿No? Por ahí consigno yo en este mismo trabajo un par de personas que fallecieron también a manos de los apaches, que están ahí en las tablas, pero ya no lo verbalicé, digamos, de 1879, cuando se supone que ya ni había, ¿no? Ya no existían, de hecho desaparecieron de la documentación, desaparecieron los apaches, ¿no? Y en algunos lugares como este, pues los vemos todavía, ¿no? En 1879. Entonces, sí, esa es toda una discusión, por supuesto que se debe tomar en cuenta. Y con respecto al comentario de David Contreras, pues sí hay muchísimos puntos de inflexión, ¿no? Con todos los cambios de mediados del siglo XIX, toda la agitación, digamos, que se experimentó a principio del siglo, ¿no? La presencia de todas estas personas tan diversas, ¿no? A las que se les atribuían, pues, primero calidades y después una cosa así como etnicidades, ¿no? Diferentes, muy diferentes, este, pues son puntos de inflexión muy, muy importantes y tiene que ver el establecimiento de la frontera, tiene que ver la disolución de los establecimientos militares y que dirigía la corona, ¿no? Hispana en sus territorios de frontera, la desaparición de las parroquias, ¿no? Que es el caso de la parroquia que estudio que se colapsó, ¿no? Desapareció y la gente, la mitad de la gente se quedó ahí, pero la mitad de la gente se fue y se convirtió, digamos, en un lugar, en espacios donde los apaches recuperaron, digamos, un poco de su capacidad de gestión en esos lugares hasta 1860, cuando de pronto desaparecen, ¿no? Y eso lo trabajo en mi tesis doctoral. Eh, eh, entonces, sí, hay muchísimas coyunturas, hay muchísimas situaciones ahí. Y procuraré pues profundizar en esas cuestiones, nada más que sí también tengo la duda que presentaba el doctor Rubio, ¿no? De cuánto espacio disponemos en el texto, para saber qué es lo que se tendría que acotar, ¿no? Qué es lo que se tendría que cortar y para poder profundizar en otras cuestiones. Y con respecto a la información en los archivos judiciales y penales, me encantaría. Y de hecho, como están muy bien identificados en el registro aquellos casos que sí pasaron a, a juez menor, con nombre y apellido, no tengo todos los casos. De hecho, los que les platiqué fueron los que sí parecen muerte, asesinatos, ¿no? Tal cual, pero no fueron remitidos al juez menor. Pues ahí es lo que me llamó la atención, ¿no? Y son los que les presenté.
y estaría genial poder acceder a los que sí están consignados y ver si hay otros que están consignados en el civil, pero o no están consignados en el civil, pero sí están en en los judiciales o penales, ¿no? Me encantaría, espero poder hacerlo. El concentrado de esto se encuentran en Ciudad Guerrero, en Chihuahua. Sé que ahí están, o sea, los he visto, ¿no? Pero tendría yo que llegar ahí físicamente para poder consultarlos, pero si es posible, pues voy a hacer el esfuerzo, ¿no? Y pues ya, si no es posible para esta ocasión, pues ya me diste una idea. Yo creo que de ahí sale un libro, ¿no? Si se profundiza desde desde las dos fuentes, ¿no? Y se contrastan las dos fuentes. Em, mm, y pues eso, creo que sería todo. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, doctora Clementina Campos, por sus respuestas. Muy bien, ¿hay algún otro comentario que quisieran añadir? Sí, doctor Pedro, y yo también tengo un par de comentarios que me gustaría realizar. Los había omitido por cuestiones de tiempo, pero personalmente ya deseché el compromiso que tenía, que lo tuve que dejar pasar por este problema que tuvimos al principio técnico, pero bueno, así que me tomaré el tiempo también para hacer mis comentarios. Doctor Pedro Cázares, lo escucho. Gracias, Leonardo. No, muy breve sobre la parte técnica. Pues un servidor y Juan Carlos Holguín, que por aquí anda ciberconectado también, que es el otro coordinador, nos comunicaremos con ustedes, con ustedes para la cuestión del tiempo, de los detalles que hubiese que hacer y los tiempos y también las dimensiones, ¿verdad? A la verdad, yo creo que de aquí a la otra semana máximo va a ser el primer corte, porque todavía faltan David de Pentar, falta este otro chico Francisco de Mazatlán, un servidor y Juan Carlos Holguín. Entonces nos comunicamos a la verdad, solamente en ese sentido iba mi participación para darle la oportunidad a Leonardo. Muchísimas gracias, doctor Cázares. Muy bien, dos comentarios, bueno, a modo de pregunta también, ¿no? Uno primeramente para el doctor Méndez y la doctora Lucía Rubio. ¿Ustedes están manejando alguna clave teórica o explicación que nos ayude a comprender esta falta en la institucionalidad del ordenamiento jurídico penal en el caso de Baja California? Pienso porque cuando estaba escuchando su exposición, de inmediato pensé en esta parte de cuando en la teoría pura del derecho Hans Kelsen va explicando cómo se va dando la especificidad y la vigencia de la norma y eventualmente cómo esta va evolucionando, relacionándose contextualmente con el desarrollo eventual del resto de las instituciones sociales. Y si partimos del hecho de que en este caso en Baja California, pues en términos demográficos, por ejemplo, Tijuana entre 1900 y 1930 tiene un crecimiento de aproximadamente 500 habitantes a unos 5,000 más o menos, que proporcionalmente es mucho, pero en términos de densidad en realidad tiende a ser muy poco. Y en el caso de Mexicali, aunque sí es superior la cantidad de población, tampoco hay una cantidad significativa de población como para que inmediatamente haya la necesidad, digamos en este caso, de desarrollar una estructura jurídica que se encargue en este caso de atender todas estas particularidades, ¿no? Lo cual nos lleva a que pues no hay un desarrollo institucional, que por lo tanto se depende jurídicamente de la organización del centro del país, que es en este caso la normativa del Distrito Federal, y por lo tanto tenemos un ordenamiento jurídico que no se corresponde con las condiciones contextuales del estado de Baja California, ¿no? Pienso yo, ¿no? Eso es lo que estaba pensando como una breve explicación en términos teóricos para comprender esta
esta ausencia de instituciones jurídicas que atendieran penalmente todos estos casos, ¿no? Por otra parte, para la doctora Clementina Campos, menciona algo muy interesante, ¿no? Al principio en lo cual no, aunque no tengo el fundamento, tampoco lo pongo en duda, de que está subestimado en los registros del registro civil la cantidad de decesos, ¿no? Y particularmente en el caso de asesinatos, rescatando el comentario del doctor Luis Felipe Bernal, en el hecho de que pues muchas veces los gobiernos, por una cuestión de carácter político, tienden a buscar, en términos estadísticos, disminuir la cantidad de registros y particularmente de estos acontecimientos que tienden a ser más o menos escandalosos porque ponen en tela de juicio la institucionalidad y el funcionamiento de las autoridades judiciales y policíacas, pero sí tiene, por otra parte, los registros parroquiales, ¿no? Los registros, aunque se suspenden en 1830, como usted lo menciona, los datos que ofrece en su posición, son que más adelante llega nuevamente un párroco allá a la parroquia de Chihuahua, del pueblo en el que estoy desplazado y eventualmente se comienza a registrar nuevo, ¿no? los entierros, siendo en este caso que por aquellos años la sociedad mexicana, siendo una sociedad fuertemente católica, probablemente pienso que por ahí hubiera una información que en términos comparativos pueda sustentar esta idea que manejamos de que está estimado en los registros civiles de estos asesinatos, y además pudiera también darnos un número más preciso o más acercado a la realidad de la cantidad de muertes. No sé si tenga por ahí usted ese dato de cuando retorna el párroco y se comienzan a registrar nuevamente los entierros, o si hay alguna comparativa que ya esté considerando por ahí entre los registros de entierros y los registros de decesos, una vez que uno se restablece la actividad parroquial ahí en el pueblo. Y sería todo. Y bueno, soy el moderador, así que me toca darle también la palabra. La doctora Clementina ya había activado su micrófono, pero bueno, doctora Clementina, el doctor Méndez le está dando la palabra, y usted tiene la idea más fresca, así que vamos a dársela a usted. Bueno, está bien, muchas gracias. Bueno, muchas gracias por tu pregunta, Leonardo. De hecho, esa es una de las grandes discusiones, ¿no? que tengo, que he desarrollado también en la tesis doctoral, que se convirtió en libro. Es que en este lugar, después de un abandono tan prolongado, la iglesia jamás volvió a tener ni siquiera la más mínima representatividad. Entonces yo sí hice una comparación muy detallada de los registros disponibles parroquiales para ese mismo periodo, igual con nombres, con apellidos, y de los poquitos que hay, ¿no? disponibles, porque además de que se realizaron muy pocos y muy eventuales, además de eso están en mal estado de conservación los parroquiales, pero con lo poquito que hay disponible, hice una comparación muy detallada y pude determinar que es mucho más representativo, digamos, de la población el civil, ¿no? Era más socorrido, ¿no? Se utilizaba más por la gente y por la mayoría de la gente. Algunas personas dobleteaban, digamos, o también se registraban en el parroquial, pero pues era una proporción pequeña. Entonces, con base en eso, pues yo he determinado, ¿no? que el registro civil pues es la principal fuente que tenemos en ese lugar para conocer las características de la población. Y es un caso pues bastante extraordinario, ¿no? Porque en todas partes la iglesia se colocó, se posicionó de una manera muy fuerte, y aunque hubiera ausencias prolongadas y lo que fuera, cuando regresaba con fuerza, ¿no? También analicé el caso de Ciudad Guerrero.
bueno, la parroquia de Nuestra Señora de la Concepción cuando en todo su periodo parroquial, que es como fue cabecera distrital de este lugar que yo trabajo, Namiquipa, y en ese lugar sí tuvo mucha más representatividad del civil, haciendo la comparación del civil con el parroquial, la parroquia sí tiene mayor representatividad, ¿verdad? Entonces, ya estoy explorando las demás regiones, estoy viendo que en una parroquia cercana, que es la de San Buenaventura, también la iglesia, este, eh, no tiene representatividad ya para finales del 19, ¿no? Y estoy ahí explorando otras parroquias en los alrededores, pues para entender ese fenómeno que pues es bastante peculiar, pero bueno, así, así está la situación. Entonces, pues por eso me atrevo a hacer esa comparación entre el parroquial, el parroquial, perdón, y el civil, ya en una etapa posterior, porque pues tengo pues muy trabajada esa cuestión. Muchísimas gracias, doctora Clementina. Una lástima que se haya ido el padrecito de la parroquia, porque si no tendríamos unos datos más ricos por ahí, ¿no? Pero bueno, ni modo, no podemos cambiar el pasado. Más ricos, en este caso no. Doctor Méndez y doctora Rubio, los escuchamos nuevamente. Muy bien, muchas gracias por tus preguntas, Leonardo. Creo que faltó al inicio comentar que el Distrito Norte de la península o el Distrito Norte de Baja California no se entiende sin la otra parte, el Distrito Sur, que es donde inicia justamente el proceso de evangelización, colonización, avance, hasta completar la península en su conjunto y luego la Alta California, ¿no? Entonces, mirándolo así en el largo plazo, por supuesto, primero están La Paz, Loreto, todas las visiones que se van formando en el sur y luego ya avanzando jesuitas, franciscanos, dominicos hasta la Alta California, tienen una particularidad distinta. Entonces, bajo esa lógica, no necesariamente las cifras de población en términos nominativos dicen mucho, ¿sí?, para los delitos que se van atendiendo en la región, ¿no? En términos, por supuesto, relativos, los porcentajes son mucho más amplios y uno encuentra justamente en estos archivos judiciales cómo las principales actividades que se van dando en la región, que son minería, ganadería, la llegada de muchos extranjeros, lo que generan es documentación de crímenes y de necesidad de aplicar la justicia. Entonces, en ese sentido, pues sí hay una necesidad de explicar este paso, ¿no? Como del Distrito Sur, de la Baja California, pasamos al Partido Norte, al Distrito Norte y luego ya a la Alta California. Eso es por un lado. Luego, tú preguntabas si utilizamos o a quién utilizamos en cuanto al ámbito teórico. Bueno, pues Lucía, mi colega, revisó ampliamente bibliografía que tiene que ver justamente con la impartición de la justicia, pero con la criminalidad, la ciudadanía, etcétera, ¿no? Robert Buffington, por ejemplo, fue un teórico que estuvo ahí presente, el propio Jorge Carpizo, toda la gente que trabaja en el Instituto de Investigaciones Jurídicas y que ha dejado una gran acervo documental para estudiar estos fenómenos. Y luego la doctora Speckman, ¿no? A quien, participó la doctora en el examen de Lucía y quisimos seguirla a ella en el sentido de que hacia 1855 y sobre todo ya el último tercio del siglo XIX, las leyes del programa liberal que optan por el federalismo, la igualdad jurídica, la secularización, atienden básicamente 5 objetivos: la impartición de justicia, separar los conceptos de delito y pecado, lograr la igualdad ante la ley y la justicia, garantizar los derechos de sospechosos y procesados, evitar posibles abusos por parte de las autoridades, hasta adoptar un sistema mixto de justicia, ¿no? Entonces, más allá de que se aplique
en el Distrito Federal o actualmente la Ciudad de México, esta concatenación de jurisprudencia se da por las leyes seculares, por la secularización, las leyes de reforma y todos los avances que se van dando a lo largo del tiempo. Y claro, el Distrito Norte ya como tal tiene gran peso en el porfiriato. Ahí sí ya el Segundo Imperio y el porfiriato tienen una reglamentación muy extensa. Entonces, pudiera ser que los expedientes, aunque acusen de abigeo a alguien, de todas maneras el expediente tiene su propia lógica y sus personajes que van apareciendo, ¿no? O quien se roba las piedritas, las pepitas de oro, de plata, etcétera. Entonces, esa riqueza documental que está en el Archivo Judicial de Ensenada, pues también nos permitiría movernos hacia atrás y entender qué es lo que estaba pasando, más allá del número absoluto de habitantes, ¿no? No sé si mi colega tenga algo que mencionar. Sí, sería una buena explicación, o sea, en teoría, decir que si no hay suficiente población, pues es de esperarse que no haya instituciones, ¿no?, que atiendan las necesidades, pero, y en un primer momento ese es el parámetro, que se toma. Por eso el territorio, distrito no es estado, porque no hay suficiente población, según lo que dice la ley, no hay suficiente población y no tienen suficientes recursos para sostenerse, digamos, como estado. Pero esta situación cambia en la década de 1920, desde cómo van surgiendo, por ejemplo, para el caso de Tijuana, el turismo, para el caso de Mexicali, el algodón, Ensenada, minería y todas estas actividades que diversifican la vida social, que atraen gente, que traen población. Y entonces, aunque no se compare una población de aquí con una población de un estado en el sur, pues hay la necesidad, hay la necesidad de atender las necesidades de la gente, las necesidades en cuestión de administración de justicia y otras más. Entonces, teóricamente, pues si es poca población, pues no hay instituciones, pero la realidad es otra. La realidad es que hay mucho movimiento, mucha dinámica social, y es necesario que exista la institución, que la institución esté presente, que responda a las necesidades de la gente, necesidades obviamente muy diferentes, como pues ya lo mencioné, a otros estados en el sur o en otras partes incluso del norte. Entonces, pues eso, aunque no hay mucha gente, incluso aunque los niveles de criminalidad pues no sean muy altos, pues ahí está sucediendo, se están dando cosas, hay necesidades que hay que atender, y que la institución ahí pues está fallando, ¿no? Está fallando en la situación económica, y está fallando más, que yo hago hincapié, en el desconocimiento del contexto. No sabes cómo es la dinámica, porque como ya se los mencioné, pues estas leyes surgen en el centro, se aplican para acá, pero pues quienes las hacen pues no conocen en realidad, o no se acercaron suficiente para conocer pues cómo era la cosa acá, ¿no? Y ya, sería todo. Sí, muchísimas gracias, doctor Méndez, doctora Rubio. Sí, precisamente ese último punto es el que quería señalar, ¿no? Precisamente, pues, como hay un desconocimiento del contexto real de la situación de las ciudades fronterizas del norte, entonces, en todo caso, la normativa centralizada, a pesar de que siga ciertas directrices generales para todo el país, operativamente no va a mostrar ciertas dificultades, ¿no? Pero bueno, muchísimas gracias por mi parte. Hasta los comentarios. Si ya no hay algo más que añadir, estaríamos cerrando finalmente ahora sí la mesa, dando por concluido el evento del día de hoy. Pues muchísimas gracias, ¿no? Principalmente a, pues primero las damas, la doctora Lucía, doctora Clementina, doctor Méndez, maestro Leonardo, y a las personas que se conectaron el día de hoy, ¿no? La verdad, pese al inicio así medio turbulento, creo que ha sido una sesión pues muy edificante, ¿no? Muy didáctica, ¿no? Me atrevo
me atrevo a decirlo, ¿no? Y pues darles las gracias. Y Juan Carlos y un servidor nos comunicamos con ustedes sobre las inquietudes que hay que solventar a la brevedad. Pues muchas gracias, que tengan buena noche, estamos en contacto, un abrazo cordial y también a la brevedad les remitimos sus correspondientes constancias. Muy amables.